pecho grande, porque ya todo el mundo ya sabemos todo en nuestra imagen mental lo que es una prostituta. Pero si la analizamos psicológicamente, la decimos como un perfil o la describimos psicológicamente de alguna manera, o sea, ahí cambia la cosa, cambia el perfil. Entonces yo creo que esa es como la... Pero estos personajes igual son interesantes, como bueno, a ver, no sé. Hay personajes que son... A mí me gusta, yo tengo atracción por los personajes marginales. Otro es una opción. Otro puede tener una atracción por otros personajes, claro, históricos, en general, etc. Pero, Perdona, ¿qué es lo que te atrae más? ¿El personaje en sí o el ambiente donde se desenvuelve el personaje? Me interesa el ambiente, el contexto donde se desenvuelve y también, bueno, el personaje en general, pero de repente si todo eso va de la mano. Por ejemplo, en este caso va de la mano porque es un tema, claro, porque no me interesa de repente un psicópata, no sé, como Liston Ellis, que hizo el American Psycho, un psicópata medio burgués norteamericano ya, y va a Wall Street y después mata gente. Y no, en este caso me interesó más el tema de contexto de altos pisos y que estaba como la historia armada. En sí estaba como se podía generar una historia ahí. Está como el tema. Y bueno, la Crónica Roja es una excelente también manera como de crear cuentos. En Antofagasta igual una vez hicieron un taller de narrativa, entonces hacían leer una noticia de Crónica Roja, por ejemplo, el tipo mató a cuantas puñaladas a la mujer, todo. Y después los redactores, o sea, la gente que estaba en el taller, hacíamos cuentos de eso. Pero con la historia, de repente la mujer pensó esto, por qué el tipo hizo eso, qué pasó, como en el contexto. Eso era como ejercicio, más que nada de escritura. Pero el tema, pues son... Eso generalmente son reacciones del suceso del momento, parece. Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, que se escriben justamente por el momento en que se está llevando a cabo el suceso. Claro. ¿Cómo O sea, que es la reacción, por ejemplo, de algunos escritores de aprovechar el momento de la situación, de lo que está sucediendo en ese instante. Claro. Porque es lo que está en más. Claro. Sí, no, está el tema ahí, claro. Pero hay unos, claro, hay unos que nos escriben del presente, otros escriben de cosas antiguas, pero es interesante trabajar el presente porque al final ese presente va a transformarse después del tiempo y va a ser el pasado. El pasado, claro. Entonces, como que rebusen. Los otros que están escribiendo mucho son las Ucroni, que son historias que son fantásticas desde el futuro, por ejemplo, que no sé, que los peruanos nos ataquen a los chilenos, pero con una historia, eso está como muy de moda, y también es un sistema de un tipo de evasión literaria. ¿Por qué no se escribe el presente? Entonces hay como allá, buenas son opciones al final. Eso se usa bastante en el cómic. O sea, dos de los cómics que yo cité se basan en Ucrania. El régimen que se apodera de Inglaterra, de Vendetta. En el caso de Watchmen, que altera lo que es el resultado de la Guerra Fría, para ofrecer un conflicto mayor de opciones y de alterar como la historia y siendo un poco más creíble lo que esta historia es basándose en personajes históricos, pero aún así pareciendo la verdad. Un poco como para tratar de hacer un nexo entre los dos temas, igual es como una pregunta para los dos. Porque en cierta medida tu trabajo ahora se va a adaptar a un cómic, ¿cierto? Y tú hablaste del cómic y la relación con la literatura. Un poco todo lo que estamos haciendo con el fomento va de la mano con eso, o sea, cómo los medios en cierta medida se interrelacionan, están hermanados. Pero también se tocó un tema, o sea, lo social. O sea, tu novela en sí tiene un gran contenido social, una gran crítica. En tu caso, Edgar, por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de lo social? ¿A ti te parece que es un factor importante, que el cómic debe responder a una función social, o simplemente el cómic debe ser libre como otras expresiones de arte por el arte, o simplemente también tener... Porque hay muchas veces se impone como un requisito que el cómic tenga esa función social para poder llegar al público. No, yo creo que eso es igual de diverso como la cantidad de artistas que existen. Obviamente ninguna obra no va a tener contenido social porque no va a tener ideología, porque están creadas desde en un instante en donde están pasando cosas, pero está más que nada dentro del autor, es decir, querer reflejar como su condición social, su color político o sus propias quejas sobre lo que está pasando. Bueno, o sea, eso es como más que nada libertad.
Yo siento que existe libertad, o sea, perdón, que existe como esa necesidad, como de expresar. No tanto hacer un cómic panfletario para ganar adeptos al partido de turno, pero yo creo que el hecho de marcar ideología dentro de un cómic permite esta lectura un poco más adulta, o sea, un poco más seria. Y también permite de que el cómic como obra artística ofrezca mayor variedad al lector, más que la simple precisión estética de un cómic de arte por el arte, por así decirlo. Acerca de lo del cómic, me gustaría saber si a través del cómic se puede identificar o se puede reconocer una identidad del cómic nacional, ¿no? O simplemente tratar de hacer lo mismo que se hace en otras partes, pero acá. Sí. Para hacerlo mucho más específico, yo podría hablar del cómic local. Existe como, tanto como en la literatura martina, existe algo muy marcado que es como la exaltación de la zona, de la temática de la zona, las leyendas de la zona, que de repente ha viciado un poco la creación acá en este lugar, porque como que no salen de este cómic pedagógico y que pretende resaltar nuestras tradiciones, cosa de que a esta altura, y es la edad que tenemos todos, ya tenemos más que claro y tenemos asumido eso. De repente existe eso, como que la balanza se carga muchísimo hacia ese punto. Y también a nivel nacional, o sea, está muy marcado, como muy de moda en este periodo, el hacer cómics sobre mitología chilena, sobre personajes chilenos, más que establecer historias y personajes neutrales, que no tengan siquiera, o sea, no creo que yo no voy a escribir un cómic sobre un personaje que vive en Nueva York, tampoco se ha visto eso, pero no existe esa neutralidad de creación, no existe que la narración o que los personajes existan ahí para su función y no como identificación de una zona o de un lugar. Yo creo que tanto el cómic como la literatura, los libros, siempre quieren transmitir algo. A lo mejor no directamente, por ejemplo, tirándonos por un partido o tirándonos por una clase social, pero de hecho yo creo que ambos autores quieren transmitir algo. Una opinión, una crítica, no sé. O también puede ser cosas personales. O sea, por eso es como se considera, o sea, la literatura y el cómic como arte, por eso mismo, por esa inquietud de expresar sentimientos. El hecho de transmitir. Claro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, viste el tiempo también, porque todo está debidamente definido al respecto. Yo le agradezco nuevamente la asistencia de ustedes, las preguntas, la interacción que hubo. Esto, como lo dije al comienzo, es parte de un pequeño proyecto que tiene que ver con el fomento de la lectura, y precisamente se optó por estas dos personas que estuvieran aquí presentes, tanto el cómic como esta novela que surgió en un blog, obviamente del internet, estas opciones diversas de poder manifestar textos y presentárselo a ustedes como una variante, sobre todo tanto los jóvenes como están acá estudiantes como los mismos escritores, ¿verdad? Como una forma, digamos, distinta o diferente de poder abordar la literatura. Yo nuevamente agradezco tanto a Edgar Lara como a Rodrigo Ramos la asistencia acá, por su aporte, y a la concurrencia nuevamente igual. A nombre, aquí están además parte de los organizadores, que es Daniel Rojas, director de la revista Si No Salgo. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Espero que este proyecto se mantenga en el tiempo, tengamos otros espacios para reunir a otros liceos, otros colegios, y como dije al comienzo, agradezco en el nombre de Raúl Busto, que está presente en la Universidad de Santo Tomás, el aporte y el apoyo que nos dio para esta actividad hoy día. Por todo, muchas gracias. Para que tengamos un bien relajo al respecto, hay un cóctel preparado para ustedes con todo agrado, por favor.